estamos a punto de ponernos a grabar. Nuestro checklist está casi listo, pero nos queda un puntito más para desarrollar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy para cerrar, por ahora, este checklist definitivo que creo yo deberías tener en cuenta antes de publicar un podcast. Te invito a repasar los episodios anteriores si es que le estás dando play a este, porque hay cosas muy interesantes que yo creo que tenés que implementar, que deberíamos implementar antes de grabar nuestro podcast para que generar un mejor contenido y también poder promocionar nuestro contenido de manera anticipada y mejor. Hoy vamos a hacer el último punto de estos que tengo yo apuntados, que son antes de grabar, que tiene que ver con la escaleta, pero no solo con la escaleta, el guión de los puntos que quiero tocar, que eso que imagino que en mayor o menor medida la gran mayoría de nosotros lo hacemos, la gran mayoría de nosotros tenemos algún guión, aunque sea mental, es un error porque después nos olvidamos, pero queremos saber, hay 4 o 5 puntos que queremos tocar sí o sí. Mi idea es que en la escaleta, que generemos esta escaleta también con teniendo en cuenta algunas consultas o cuestiones que posiblemente puedan convertirse en virales después. ¿Por qué? ¿Y cómo? Te lo voy a explicar a continuación. Bueno, muchas veces, si estás más o menos en sintonía con estas cosas que yo voy comentando, ¿no? Yo, por ejemplo, de cada podcast intento sacar, mi idea es sacar por lo menos 3 reels de cada podcast, 3 clips de cada podcast. Grabo 1 hora, sacar 3 clips de 1 minuto no debería ser demasiado trabajo, son 3 minutos dentro de 1 hora. Pero claro, si ya grabaste y estás por publicar o ya publicaste, ¿cómo encontrás esos 3 minutos? ¿No? Bueno, mucho más fácil si antes de grabar, a la hora justamente de crear el guión, pensás y, entre comillas, guionizás estos momentos virales, estos minutos virales que querés extraer después para promocionar tu video, tu podcast. Por ejemplo, bueno, voy a tratar de dar un ejemplo muy rápido. Hace poquito grabamos una review en podcast cinematográfico de Marvel. Esto va a ser un poquitito de mal gusto, pero para algunas personas, o de buen gusto para otras. Pero grabamos una review sobre grabamos dentro del podcast cinematográfico de Marvel una review de Deadpool. Si me seguís en la cuenta de Babel Infinito habrás visto que estamos tuiteando mucho sobre Deadpool porque me inventé un Road to Deadpool, ¿no? Dentro de poco se estrena Deadpool and Wolverine. Entonces grabé, estamos haciendo un camino hacia Wolverine. Primero hablamos de los cómics, ahora hablamos de Deadpool 1, más adelante vamos a hablar de Deadpool 2, luego hablaremos un poquitito de Wolverine y después ya estaremos con el público bien caliente para la película de Deadpool and Wolverine, ¿no? Cuando creé la escaleta de este guión y sabiendo los compañeros que me acompañaban en la grabación, por ejemplo mi querido amigo Mago Punky tiene fama, no sé por qué, de siempre hacer comentarios incorrectos, muchas veces subidos de tono y muchas veces relacionado con mujeres. No sé por qué tiene esta fama, porque yo lo conozco personalmente a Mago Punky y no tiene nada que ver con estas características que se le atribuyen, pero ya es como el personaje que le han creado dentro del podcast. Entonces creé una serie de consultas que podían convertirse entre comillas en virales o que podían rendirnos a nosotros dentro del podcast, ¿no? Para publicarlos después. Y una de ellas fue preguntarle a Mago Punky justamente si se quedaba con Marisa Tomei, que es la tía May, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel, o Morena Baccarin, que es Vanessa, la novia de Deadpool. 2 mujeres que para mí son hermosas, las dos, ambas las amo, pero se lo pregunté puntualmente a Mago Punky porque sabía que me iba a dar juego, ¿no? Por ejemplo, a Maximum, que fue mi otro compañero en esa grabación, le había preparado otra consulta que no necesariamente fuera viral, pero que sí yo sabía que por ese momento lo iba a cortar para publicarlo después en redes, que era ¿qué sería de la carrera de Ryan Reynolds, el actor que interpreta a Deadpool, si hay que alguien no lo sabe? ¿Qué sería de la carrera de Ryan Reynolds si en algún momento no le hubiera tocado interpretar a Deadpool, ¿no?
porque yo sabía que Maxi me iba a dar juego o iba a dar una respuesta y que la pregunta también podía generar en ese clip de Instagram alguna interacción, alguna repercusión, ¿no? Bueno, entonces, en algún momento del podcast yo tenía apuntadas estas 4 o 5 preguntas, entre comillas, virales, que le iba a hacer a mis compañeros. El resto del podcast se desarrolló de acuerdo a la escaleta normal del episodio, ¿no? Escena 1 pasa esto, escena 2 pasa esto, nos gustó lo otro, la música, la intro, el casting, a la escaleta normal de un podcast cinematográfico de Marvel. Bueno, en cualquier otro punto, en cualquier otro tema, por ejemplo, ahora que estoy grabando esto, hablando sobre consultas virales, podría yo, si me estuviera grabando, si fuera una tertulia o una entrevista, sacar una pregunta que ya tuviera pensada de antemano, que se pudiera viralizar, que fuera: ¿cuál es el método más efectivo para crear un reel de tu podcast? ¿No? Entonces, en algún punto, si el guión natural, la evolución natural de la escaleta no me lleva a ese momento viral, identificarlo bien a través de una pregunta, a través de un ítem, a través de un punto del podcast en el que yo respondo a esa consulta y luego la convierto en un clip. Porque volver a escuchar una hora de podcast después de haberlo editado para extraer ese momento viral, tal vez sin haberlo pensado, sin haber tenido pensado que en algún momento podía suceder algo viral, bueno, me lleva una hora de búsqueda para encontrar algo que pueda ser respondido en un minutito. Ahora, no obstante, cuando vos lo preguntás directamente o te disponés, a partir de este momento voy a responder esta consulta, es mucho más fácil cortarlo después, quitar las cosas que le sobran y crear un clip de un minuto viral. Por eso te propongo pensar estos momentos clave en la escaleta de tu podcast antes de grabarlo, para tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el guión de tu podcast y a la hora de hablarlo con naturalidad para luego extraerlo.